Buenas tardes, amigos y amigas que están en sintonía de su noticiero Voces en Contacto a través de las diferentes radios comunitarias y también a quienes nos sintonizan a través de las redes sociales, sobre todo en la transmisión vía Facebook Live y YouTube. Mi nombre es Angélica Cárcamo y en esta ocasión estaré realizando la entrevista. Me acompaña en este momento Eduardo Escobar. Él es de Acción Ciudadana y vamos a hablar acerca de las reformas a la Constitución de la República que se están planteando en nuestro país. Eduardo, en primer lugar, buenas tardes y gracias por estar ante los micrófonos de Voces en Contacto de la red informativa de ARPAS. No, buenas tardes, gracias por la invitación y siempre un gusto atender sus llamados. Primero, para poner en contexto a nuestros amigos y amigas radioescuchas y quienes nos están sintonizando en las redes sociales, hablemos de cómo surgen estas reformas a la Constitución de la República. En realidad, las más amplias que se han planteado, según nos han comentado algunos especialistas, desde la firma de los acuerdos de paz. Bueno, creo que en general, para tener en consideración, las reformas constitucionales surgen muchas veces de diferentes circunstancias. Por ejemplo, una reforma profunda de la Constitución se deriva casi siempre de un golpe de Estado, de una ruptura del orden constitucional que provoca, digamos, que se cambie la Constitución. Y ahí estamos hablando de toda la Constitución. Otras circunstancias que generan cambios a la Constitución es, por ejemplo, pactos políticos como el que vivimos en el país en el 92 con la firma de los acuerdos de paz, que esto generó que se aprobaran reformas constitucionales precisamente originadas por el acuerdo firmado en el 31 de diciembre del 91, ¿verdad? Entonces, digamos, hay un origen político de la reforma buscando el bien común. Hay otro origen de la reforma que tiene que ver con iniciativas sociales, es decir, grupos de sociedad civil, comunidades, sectores de sociedad civil de la población, pues, o sea, hablando de la población, son los que promueven una reforma para que el sistema político la apruebe. Por ejemplo, la reforma de la ley de agua, por mencionar algo. Convertir el derecho al agua en reconocido constitucionalmente. Entonces, así se da otra circunstancia, otro motivo de la reforma constitucional. Eso, digamos, por decirlo de alguna manera, lo que nosotros vemos en general el origen de una reforma. Ahora, ¿qué es lo que está provocando la reforma constitucional salvadoreña, la que se va a promover? Pues aquí no hay ninguna de estas causas. O sea, no hay un pacto político, no hay consenso social, no hay una ruptura del orden constitucional luego de un golpe de Estado, por ejemplo, que origine un cambio en la Constitución, sino que simplemente es la voluntad del Ejecutivo de rediseñar la Constitución, entre comillas, para tenerla a la medida. Entonces, el origen es la voluntad del Ejecutivo. Eduardo, desde la firma de los acuerdos de paz, ¿se ha tenido algún tipo de reformas tan grandes como las que se están planteando en este momento? Se está hablando de alrededor de reformar aproximadamente 215 artículos. Usted ya nos dirá si es esa la cantidad. Y uno, ¿cuál es el interés de este gobierno en sí de querer reformar tantos de esos artículos? No se había dado un cambio de tal magnitud. Es que incluso cuando se firmaron los acuerdos de paz y se aprobaron las reformas a la Constitución, no sé si fueron cerca de 40 artículos los que se modificaron. No me recuerdo, tendríamos que buscar el dato, pero andaba en un margen similar. Pero, digamos, ahí había una causa sumamente justificada, que era cumplir con el acuerdo político de los acuerdos de paz. Entonces, por eso se reformó. Entonces, luego de esto, habíamos visto reformas puntuales de 1, 2 artículos de la Constitución, nada más. O sea, no habíamos visto un cambio de esta magnitud que está promoviendo el gobierno. Entonces, digamos, ¿es inédito esto? Sí, no se habían dado tantos cambios a la Constitución. Bajo la figura de la reforma a la Constitución. O sea, porque no hay que perder de vista que aquí no estamos hablando de una constituyente, sino que estamos hablando de
reforma, del proceso de reforma, solo la reforma, no es dar una nueva constitución. ¿Cuál es el objetivo del gobierno? Bueno, aquí creo que hay variedad de objetivos que podríamos plantear. Yo creo que uno de los más importantes es que este gobierno ha manejado una narrativa, ha manejado una idea de refundación del Estado, de que todo lo que se hizo antes de junio de 2019 no sirve, todo fue mal hecho, todo era corrupto, todo era en contra de los intereses de la gente, y que a partir de junio de 2019, pues esa historia cambia y ahora se gobierna para la gente. Entonces, uno de los bastiones que todavía queda de esa historia mala que dice el gobierno es la Constitución, la actual Constitución, que incluso le han llamado la Constitución de Dawson. Entonces, lo que buscan es cambiar, digamos, ese documento, entre comillas, simbólico, que es la Constitución, y digo simbólico para ellos, ¿verdad? Cambiarlo para tener una constitución, la constitución de Bukele, tener su constitución de este cambio que ellos están señalando que se ha dado en el país, el cambio de la política, y construir una nueva república a partir de esa nueva constitución. Ese es, digamos, como uno de los aspectos que podemos plantear, el tema de tener su constitución. Ahora bien, Eduardo, en todo este debate y cuestionamiento sobre estas reformas amplias a la Constitución, que parecieran querer crear una nueva Constitución, ¿cuál ha sido el papel y la participación que ha tenido la sociedad civil? Eso creo que es una pregunta importante que la ciudadanía debe de hacerse. Como si se recuerdan, al inicio yo decía que algunas reformas constitucionales, algunos cambios constitucionales se provocan porque sectores de la sociedad propugnan por un cambio en la Constitución. Y por eso se da la reforma. Ya ponía yo el caso del derecho al agua que se está promoviendo, o pensemos, sin entrar que si fue bueno o malo, sino que lo que pasó con la reforma del artículo 1, donde se estableció que la persona humana se concibe como tal desde la concepción. O sea, ahí hubo grupos de interés religioso que promovieron esa reforma. Es decir, hay siempre esa participación ciudadana en las diferentes etapas. Así han sido las reformas, ya sea promoviéndola y proponiéndola y luego entrando en el debate de la reforma. Eso es lo que se ha dado siempre. Pero acá, hasta este momento, no se ha dado esto. Simplemente ha sido el equipo del vicepresidente pensando una nueva constitución por sí solos. Eso que hicieron una consulta, yo no le doy mucho valor a esa consulta en línea que hicieron, donde se han tomado en cuenta las opiniones de la gente que ahí está. Yo o sea, hasta que se vea que algo palpable de que realmente eso lo consideraron, hasta ahí yo diría, ok, le dieron un espacio a la gente, pero hasta el momento a mí me parece más retórica. Ahora, de nuevo dicen que van a abrir el espacio a las consultas. Pues sí, pero si es que lo ideal sería que desde el inicio hubiese estado la gente proponiendo y discutiendo las reformas, no que le van a consultar ya sobre el paquete elaborado, porque eso es lo que va a pasar, le van a consultar sobre lo que ya está hecho, para de alguna manera ajustarlo, etcétera, etcétera. Pero digo, no es una iniciativa, y yo recuerdo porque participé en esa moción con el tema de pueblos indígenas, el reconocimiento de los pueblos indígenas en la Constitución. Ahí fueron las organizaciones y las comunidades de pueblos indígenas las que empujaron eso, que desde el inicio estuvieron en el debate, llevaron la iniciativa, hablaron con los partidos, debatieron con los partidos sobre esta reforma. Entonces, acá no estamos viendo eso. O sea, yo de participación ciudadana lo vería nulo la participación. Ellos quieren dar esa impresión de que hay apertura a la ciudadanía con estas consultas, entre comillas, a los ciudadanos, pero en realidad no es así el proceso que nos podría marcar una fuerte participación ciudadana en el cambio de la Constitución.
Ahora, Eduardo, en esas consultas, que a lo mejor no fueron tanto de consultas, sectores quedaron excluidos. Sí, ellos pueden decir de que se le abrió el espacio a quien quisiera participar y que quien no participó es porque no quiso. Pero, por ejemplo, las organizaciones, muchas de las organizaciones de sociedad civil, no participamos en eso porque no le vemos legitimidad a este proceso. Por eso no dimos opinión. O sea, nosotros creo que hubiéramos participado de esta consulta si se hubiera dado un amplio consenso político, un amplio consenso social de que es necesaria la reforma constitucional. Entonces ahí es diferente porque hubiesen estado las fuerzas políticas avalando, hubieran estado amplios sectores de la sociedad también avalando y se hubiera participado. Entonces, digo, no es que nos dijeron no participen, sino que simplemente las organizaciones no vemos esto legítimo y por lo tanto no íbamos a participar. No sé si habrá otro sector que sí no lo llamaron, no lo convocaron para que participara. Ahora bien, a inicios de esta semana se habla de que ya está un pliego de reformas que también se puede tener acceso a través de la Internet, que justamente hablábamos, que son una cantidad considerable. Hablemos cuáles de todas esas reformas son las que más preocupa a los diferentes sectores de sociedad civil, sobre todo a instituciones como ustedes que son especialistas en materia de derecho y que desde la audiencia, quienes nos están sintonizando, deberían tener, como decimos, los ojos y los oídos como muy al pendiente y que debería generar preocupación. Todavía no hemos entrado a un análisis a profundidad de la reforma, pero sí hay elementos que podemos señalar que son o pueden tener un efecto negativo en cuanto a la democracia, en cuanto a los derechos de los ciudadanos. Quiero plantear el principal que a esta fecha se ha identificado y que ya lo hemos señalado antes, el tema del cambio del proceso de reforma constitucional. Actualmente, para los amigos y amigas que tal vez no conocen mucho o no se ubican, actualmente son dos legislaturas, o sea, dos asambleas legislativas las que deben de participar en el proceso de reforma constitucional. Digamos, una organización o un grupo de ciudadanos promueve X reforma a la Constitución, hace el respectivo cabildeo con 10 diputados de la asamblea. Estos 10 diputados lo llevan a la asamblea como iniciativa. Si hay un consenso de los diputados, de las fracciones, esto se aprueba con 43 votos. Ya se aprueba el acuerdo de reforma, o sea, se acuerda que se va a reformar. La siguiente legislatura, o sea, dentro de 3 años, la legislatura es la que va a aprobar esa reforma con mayoría calificada, con 56 votos. Ese es el proceso actual. O sea, si la siguiente asamblea no lo ratifica, entonces hasta ahí llegó la reforma. Entonces, esto de alguna manera significa que es un proceso rígido de reforma a la Constitución. O sea, no es tan fácil lograr que 43 apoyen en la primera y 56 apoyen en la segunda, teniendo en cuenta también que se puede dar un resultado electoral porque hay elección de por medio que cambie la correlación. O sea, que le quite la posibilidad a quien promovió la reforma de tener 56 votos. O al contrario, le dé la posibilidad de tener 56 y aprobarlo. Entonces, eso hace, digo, abre el espacio a que la Constitución sea difícil de modificar y que también, si se reforma, abra el espacio de participación social, de discusión sobre la reforma, porque hay que lograr los 56 votos. Entonces, ahora, ¿qué es lo que quieren hacer? Hoy lo que quieren hacer es que sea una asamblea legislativa la que apruebe la primera parte, o sea, que acuerde la reforma, pero ya no sería una nueva legislatura la que ratifique la reforma, sino que sería la ciudadanía que acuda a un referéndum, a una consulta popular. Es decir, por ejemplo, con el derecho al agua, sería la actual legislatura la que apruebe el derecho al agua, que se reconozca en la Constitución, y ya luego de eso sería una convocatoria a toda la ciudadanía
para que acuda a decir si aprueba o no esa reforma. Es decir, le deja en manos de la ciudadanía la reforma. A priori, podría uno decir que bien, participación ciudadana, ampliación de los espacios de participación. Uno podría decir eso, pero ojo, el punto es que estamos hablando de la Constitución y de aspectos muy específicos, técnicos, muy complejos, que hay que valorar para la reforma. O sea, no solo podemos venir y decir, sí, reformemos. ¿Por qué digo esto? Porque hay que analizar principios constitucionales, hay que analizar derechos fundamentales, hay que analizar principios democráticos, hay que analizar tratados internacionales, las obligaciones que tiene el Estado con la comunidad internacional, si no hay un choque. O sea, es decir, es un análisis complejo. Eduardo, podemos decir que, por ejemplo, los referéndums son buenos para que la ciudadanía pueda tomar opinión sobre diferentes temas de interés, pero en el caso de las reformas constitucionales no debería pasar por ese tipo de procedimientos, sino por el actual, que es que lo aprueba una legislatura y luego debería ratificarlo la siguiente si es que quiere ponerse en práctica. Claro, o sea, desde nuestro punto de vista, sí tiene que participar la ciudadanía y generarse espacios de participación y de democracia directa sobre los grandes temas de país, pero si ustedes ven, cuando se hace un referéndum en otros países, se deja bastante general el tema. O sea, no se entra a la especificidad de lo que se quiere hacer, sino que se le consulta, que de hecho algunas consultas populares no son vinculantes, porque hay también consultas que no son vinculantes, sino que se hace la consulta y se da un resultado, pero no tiene obligación de aceptar ese dictamen popular. Hay otras que sí lo tienen. Pero cuando digo que se debe de establecer, por ejemplo, la pena de muerte, por decir algo, en la reforma, que alguien proponga la reforma y que se castigue con pena de muerte a cualquier delito o ciertos delitos. Entonces, ahí es donde viene el debate. ¿De qué? De que la mayoría de la población, o sea, y obviamente es difícil exigirle, no sabe de tratados internacionales, de criterios de derechos fundamentales respecto de la pena de muerte, por ejemplo. No sabe qué implicaciones tiene eso para la responsabilidad estatal en la comunidad internacional, por mencionar algo. Entonces, ese tipo de decisiones que son bastante técnicas son las que, en teoría, un sistema democrático representativo contempla que las tomen los legisladores, porque ellos tienen más información, tienen más capacidad de análisis de estos temas que digo son complejos. Y no estoy diciendo que la gente no debe participar, pero digo, debe participar en su justa medida. Por otro lado, también se plantea con preocupación que dentro de estas reformas se pudiera plantear la reelección inmediata del cargo de la presidencia de la República. ¿Eso está contemplado en esas reformas a la Constitución? Lo que están abriendo, si no estoy equivocado, es que hay un periodo de por medio para reelegirse. Digamos, ¿Qué es lo que se mantiene actualmente? No, actualmente, según la jurisprudencia, son 2 periodos. Ah, O sea, son 2 periodos, o sea, son 10 años. Yo me puedo postular. acortaría a un periodo. Acortaría un periodo, exacto. Por ejemplo, el actual presidente que termina en el 24, según la reforma, podría postularse de nuevo en el 29 para ser presidente otra vez. ¿Ya? Entonces, eso es lo que estaría acortando el proceso. Pero, ojo, como yo estaba mencionando hace un momento, dejar que sea la ciudadanía en un referéndum la que reforme la Constitución abre el paso a que se cambie la Constitución fácilmente. O sea, que la Constitución sea sujeta a cualquier modificación en cualquier momento de sobre cualquier tema. O sea, le quita esa rigidez a la Constitución. Entonces, acá, como digo, una correlación legislativa favorable a quien promueva la reforma y se combina con una campaña de divulgación que puede estar desinformando a la gente, que pueda estar manipulando la realidad, puede lograr que se reforme la Constitución así de fácil. Entonces eso pone en riesgo, digamos, principios democráticos, pone en riesgo derechos fundamentales, por decir algo.
podría al final decirse, no, mire, pero ¿y por qué no se puede reelegir el presidente? Usemos el mecanismo de referéndum para reformar el artículo que prohíbe que se pueda establecer o que se pueda usar el referéndum como tal, porque eso es lo que también dice la reforma. Sí, nos va quedando muy poco tiempo y vamos a tratar de acelerar con algunas preguntas. También veíamos en redes sociales que hay mucho ruido sobre algunas otras propuestas de reformas o de inclusión de derechos. Por ejemplo, se habla sobre el tema de el derecho a morir bien, que algunos lo están comparando con la eutanasia, y se está hablando, por ejemplo, el de comparar sobre el tema del aborto en igualdad de derechos sobre la persona no nacida con la madre. ¿Cómo ven ustedes este tipo de derechos que se están incorporando en este pliego de reforma? Bueno, en primer lugar, y esto no lo hemos mencionado, o creo que sí lo había mencionado, pero una reforma constitucional es válida siempre y cuando ya el texto de la Constitución no nos dé un margen para introducir o ampliar el alcance de un derecho, ¿ya? Entonces, muchos de los derechos que se están queriendo reformar, nosotros creemos que se pueden ajustar vía ley, o sea, no necesita reformar la Constitución, sino que vía ley usted puede ampliar la regulación. Obviamente, no en todos los casos, porque en el tema, por ejemplo, del aborto, pero aún en ese, podría haber una legislación que no contraríe lo que dice ya la Constitución. O sea, digo, el punto acá es que vía leyes que se pueden regular y ampliar el alcance del ejercicio de estos derechos y no necesita reforma constitucional. Muy bien. Para ir finalizando, Eduardo, ustedes, bueno, están apenas revisando este pliego de reformas. ¿Cuándo esperan o sea, tienen expectativas de que en realidad haya un diálogo con el resto de la sociedad civil? ¿Qué resultados hay cuando se presente también al Congreso? ¿Ustedes cuándo esperan que este documento entre? Y si se aprobara integralmente, así como lo está presentando el Ejecutivo, ¿qué implicaciones tiene para el país? Bueno, con respecto al diálogo, yo creo que habría que definir qué tipo de diálogo y qué diálogo. O sea, si solo es escuchar lo que se dice sin que eso tenga algún efecto en lo que se está proponiendo como reforma, no es diálogo, simplemente fue escucharnos y ya, ¿verdad? Entonces yo no le veo mucho diálogo por ahí. Lo otro es que nosotros creemos que el momento de que comience la discusión será cuando se dé lo del 15 de septiembre. O sea, es que no pueden dejar pasar esa oportunidad para esta lógica de refundar la República. Y qué mejor en los 200 años, en el bicentenario de la independencia. Entonces yo creo que ahí es donde se va a promover ya formalmente la reforma y comenzar todo el proceso. Ahora, ¿qué implicaciones tendría? Bueno, ya está teniendo. Con solo el anuncio de la reforma, los bonos de El Salvador cayeron todavía más. O sea, el punto acá es que este tipo de reformas de esta manera y todo esto, lo que podríamos definir a priori es inseguridad jurídica. Es decir, que aquí van a generar una situación de que la Constitución se puede reformar, como yo lo mencionaba hace un momento, de una manera más fácil, se pueden cambiar las reglas del juego y afectar al final derechos de la ciudadanía, principios democráticos, que son, digamos, como las dos cosas que esta reforma puede venir a afectar al final. Entonces, obviamente hay que esperar un estudio más a profundidad de las organizaciones para sentar una postura mayor sobre los alcances que puede tener esta reforma, porque, como digo, es tanto lo que están queriendo reformar, hay que analizar bien hasta dónde, cuál va a ser la implicación del cambio que quieren hacer. Claro, y cuestionar sobre todo, Eduardo, en un contexto en el que hemos tenido un gobierno que tampoco ha sido respetuoso de las actuales normativas de este país, ¿no? Entonces, Claro. que también reformar una constitución sería pues muy complejo porque estaría, lo que usted dice, cambiando las reglas del juego constantemente
y también afecta el Estado de Derecho, es decir, que nosotros y nosotras como ciudadanos, pues difícilmente tendremos certeza de en qué momento la ley puede beneficiarnos o no. Claro, sí, es que se vienen una serie de situaciones muy complicadas que, digo, no se deben de ver a la ligera. O sea, esto puede significar serios retrocesos, puede significar complicar el panorama democrático del país. O sea, hay que ponerle atención al final a todo el proceso que se viene. Muy bien. Eduardo, el tiempo se nos ha ido rápido, pero queremos agradecerle por su tiempo, por estar tanto para todo el grupo de radios comunitarias de ARPAS en la entrevista de Voces en Contacto y también para quienes nos han sintonizado a través de Facebook Live y de YouTube. Muchísimas gracias por su tiempo. No, gracias, un saludo a toda su audiencia. Muy bien, conversábamos con Eduardo Escobar de Acción Ciudadana sobre las reformas constitucionales en su espacio de la entrevista de Voces en Contacto. Le acompañó en la conducción Angélica Cárcamo y será hasta el próximo lunes. Feliz noche.